Hola, hola, mis queridísimos adictos al melodrama otomano, a los romances que nos quitan el sueño y a las exclusivas de nuestras celebridades turcas favoritas. Sean bienvenidos una vez más a este su canal consentido, el epicentro de los chismorreos, los primicias de última hora y el análisis exhaustivo del fascinante universo del entretenimiento turco. Estoy rebosante de alegría de tenerlos a todos ustedes aquí hoy. En esta ocasión, damas y caballeros, nos enfrentamos a un tema que ha desatado una tormenta en las redes, un rumor que ha encendido la pradera digital, una noticia, un auténtico bombazo como lo anticipa el titular. Y sí, lo adivinaron, nos referimos al huracán Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para sumergirnos de lleno en este océano de conjeturas y verdades a medias? Agárrense fuerte porque hoy vamos a desenmarañar hasta el último hilo de lo que conocemos hasta el momento. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a examinar este notición, quiero solicitarles un favor de suma importancia: suscríbanse a nuestro canal sin pensarlo dos veces. Sí, a ustedes que están ahí observando atentamente. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, disecciones minuciosas y chismes suculentos del universo turco. Activen la campanita mágica para que YouTube les notifique al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les aseguro que no se arrepentirán ni por un segundo. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. El 11 de marzo, una fecha que, dependiendo del cristal con que se mire, podría marcar el comienzo de algo asombroso o ser simplemente un día más en el almanaque. Pero en el corazón de los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir, el 11 de marzo se ha transformado en sinónimo de incertidumbre palpitante. ¿A qué se debe tanto alboroto? Bueno, la respuesta es simple en apariencia, pero las implicaciones son intrincadas hasta la médula. Como todos ustedes saben, Can y Demet fueron la pareja estelar de la aclamadísima serie Erkencikus, o Pájaro Madrugador, como la conocemos cariñosamente en Latinoamérica. La química que irradiaban era innegable, trascendía la pantalla y, por supuesto, encendió la imaginación de un sinnúmero de fans que anhelaban que su idilio se extendiera más allá de los confines del set de filmación. Durante la transmisión de la serie, los rumores de un posible romance florecieron como flores silvestres. Se les veía compartiendo momentos fuera del trabajo, inundando las redes sociales con fotos y mensajes. Todo parecía indicar que había algo más profundo que una mera camaradería profesional. No obstante, ninguno de los dos se pronunció para confirmar o desmentir nada en ese momento. Permitieron que la especulación creciera sin freno, alimentando la ilusión de sus fervientes admiradores. Posteriormente, la serie llegó a su conclusión. Y como suele suceder en estos casos, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse gradualmente. Las apariciones públicas en conjunto se tornaron esporádicas, las interacciones en las redes sociales se redujeron drásticamente y los rumores de un distanciamiento inevitable comenzaron a propagarse como la pólvora. Se hablaba de discrepancias creativas, de egos en colisión, e incluso de terceros en discordia sembrando la cizaña. Lo cierto es que de la noche a la mañana, la pareja que había cautivado a millones de corazones parecía haber desaparecido por completo. Y es aquí donde entra en escena el famoso 11 de marzo. Porque ese día, señoras y señores, las redes sociales estallaron con una fuerza inusitada. ¿La razón? Una cascada de pistas, indicios sutiles y supuestas filtraciones confidenciales que sugerían una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero ¿cuáles son exactamente esas pistas que han encendido la mecha de la esperanza? Aquí es donde la trama se vuelve aún más intrigante. En primer lugar, examinemos las coincidencias sorprendentes. Ambos actores, que habían permanecido meses sin interactuar públicamente de ninguna manera, de repente comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram. Un simple follow, podrían objetar algunos. Pero en el mundo del espectáculo, y especialmente en el universo de los fans apasionados, un follow puede significar mucho más de lo que aparenta a simple vista. Es un gesto que puede interpretarse como una señal, una invitación, un indicio de que algo está cambiando. Luego comenzaron a surgir fotos y vídeos de Can y Demet en los mismos lugares, aunque no necesariamente juntos. Por ejemplo, ambos fueron avistados en el mismo restaurante de moda, en la misma ciudad exótica, e incluso en el mismo evento exclusivo. ¿Simple casualidad? Posiblemente. Pero la probabilidad de que dos personas que han mantenido una distancia considerable durante tanto tiempo se encuentren accidentalmente en los mismos lugares, en el mismo periodo de tiempo, es cuanto menos digna de sospecha. Es como si el destino estuviera conspirando para reunirlos, como si una fuerza invisible
BLE los estuviera atrayendo el uno hacia el otro. Pero la trama se complica aún más. Porque además de las coincidencias geográficas, también se observaron coincidencias estilísticas. Ambos actores comenzaron a lucir prendas de ropa similares, a compartir mensajes con temáticas recurrentes, e incluso a utilizar los mismos emojis en sus publicaciones. Demasiado para ser una mera coincidencia fortuita, ¿verdad? Es como si estuvieran sintonizados en la misma frecuencia, como si estuvieran comunicándose a través de un lenguaje secreto que solo ellos dos pueden entender. Y por si todo esto fuera poco, también aparecieron algunas supuestas filtraciones de personas cercanas a Khan y Demet, que afirmaban haberlos visto juntos, en actitud cariñosa y cómplice, durante una fiesta privada. Estas filtraciones, por supuesto, no pudieron ser verificadas de manera independiente. Pero como reza el adagio popular, cuando el río suena, es porque agua lleva. Siempre hay una chispa de verdad en medio de la hoguera de los rumores, y en este caso, la intensidad de los rumores sugiere que algo podría estar sucediendo detrás de las cortinas. Ahora bien, antes de que nos dejemos llevar por la euforia colectiva y empecemos a celebrar una posible reconciliación por todo lo alto, es crucial que mantengamos la compostura y analicemos la situación con una dosis saludable de objetividad. Porque, seamos honestos, todas estas pistas y rumores podrían ser simplemente eso, pistas y rumores sin fundamento sólido. No existe ninguna confirmación oficial por parte de Khan Yaman ni de Demet Özdemir. Todo lo que tenemos a nuestra disposición son especulaciones basadas en indicios circunstanciales y supuestas filtraciones anónimas. Además, es importante tener en cuenta que tanto Khan como Demet son figuras públicas de renombre, que están constantemente expuestas a la lupa inquisitiva de los medios y a la devoción apasionada de los fans. Cualquier movimiento que realicen, cualquier publicación que compartan, es analizado con lupa y puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Por lo tanto, es plausible que algunas de estas coincidencias sean simplemente eso, coincidencias fortuitas sin mayor trascendencia. O incluso estrategias de marketing ingeniosas para mantener viva la llama del interés del público y generar expectativa en torno a sus proyectos futuros. Pero ¿por qué existe tanto interés en una posible reconciliación entre Khan y Demet? Bueno, la respuesta es sencilla pero profunda, porque su historia de amor en Erkenci-Kuş fue tan convincente, tan auténtica, que muchos fans se enamoraron perdidamente de la idea de que ese amor pudiera existir también fuera de los confines de la pantalla. Khan y Demet lograron crear una química mágica e inigualable, una conexión especial que trascendió la ficción y llegó al corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Su romance televisivo se convirtió en un fenómeno cultural, y los fans anhelan que ese romance se haga realidad en la vida real. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta creer en los cuentos de hadas, en las historias de amor épicas que culminan con un final feliz y duradero. Y la idea de que Khan y Demet puedan haber superado sus diferencias irreconciliables y estar dándose una segunda oportunidad para construir un futuro juntos alimenta esa fantasía romántica que reside en lo más profundo de nuestros corazones. Nos infunde esperanza, nos hace creer que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Pero, ¿qué ocurriría si finalmente se confirma que la reconciliación es un hecho consumado? ¿Qué implicaciones tendría esto para la trayectoria profesional de Khan y Demet? Bueno, en primer lugar, generaría una enorme expectación mediática sin precedentes. Su relación se convertiría en el centro de atención de todos los medios de comunicación, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Esto podría traducirse en un impacto positivo en su carrera, ya que aumentaría su popularidad y visibilidad a niveles estratosféricos. Los productores y directores de cine y televisión estarían más interesados en colaborar con ellos, sabiendo que su sola presencia en un proyecto atraería a una gran audiencia ávida de verlos juntos en la pantalla. Por otro lado, también podría acarrear un impacto negativo. El escrutinio constante de los medios y de los fans podría resultar agobiante e intrusivo, afectando su vida personal y su salud mental. Además, podrían ser encasillados de por vida como la pareja de Erkenci-Kuş, lo que limitaría sus oportunidades de explorar otros papeles y proyectos que les permitan demostrar su versatilidad como actores. En cualquier caso, la decisión final recae exclusivamente en las manos de Khan y Demet. Son ellos quienes deben decidir si desean retomar su relación donde la dejaron y cómo pretenden gestionarla de aquí en adelante. Los fans, por nuestra parte, podemos seguir especulando, soñando despiertos y cruzando los dedos para que se confirme lo que tanto anhelamos en secreto. Pero siempre debemos recordar respetar su privacidad y sus decisiones,
incluso si no coinciden con nuestros deseos personales. Ahora bien, dejando a un lado el tema de la posible reconciliación, ¿qué sabemos sobre la vida actual de Khan y Demet? Ambos actores han estado sumamente ocupados en los últimos meses, trabajando arduamente en diferentes proyectos y consolidando sus carreras individuales. Can Yaman, como ya es de conocimiento público, se ha convertido en una estrella de talla internacional. Ha participado en diversas series y películas en Italia, donde ha cosechado una gran popularidad y se ha ganado el cariño del público italiano. También ha incursionado en el mundo de los negocios, lanzando su propia línea de perfumes exclusivos y creando una fundación benéfica para brindar ayuda a niños necesitados. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado trabajando incansablemente en Turquía, protagonizando varias series y películas de gran éxito que han conquistado a la crítica y al público. También ha incursionado en el competitivo mundo de la publicidad, convirtiéndose en la imagen de varias marcas reconocidas a nivel nacional. Además, ha demostrado su talento innato como bailarina profesional, participando en un popular programa de televisión donde ha dejado a todos boquiabiertos con su gracia y habilidad. Ambos actores han demostrado ser sumamente versátiles y talentosos, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de adaptarse con facilidad a diferentes géneros y formatos. Han sabido aprovechar su popularidad para impulsar sus carreras y para contribuir a causas sociales que les son cercanas. Son un ejemplo a seguir para muchos jóvenes aspirantes a actores. Y es que, más allá de los rumores y especulaciones infundadas, es importante reconocer el talento innegable y el arduo esfuerzo que han dedicado Khan y Demet a lo largo de sus carreras. Son dos actores jóvenes y exitosos que han trabajado incansablemente para llegar a donde están hoy. Han superado obstáculos aparentemente insalvables, han enfrentado críticas mordaces y han demostrado ser capaces de reinventarse constantemente y de seguir creciendo como artistas. Por lo tanto, independientemente de si se reconcilian o no, merecen todo nuestro respeto y admiración. Son un ejemplo de profesionalismo, dedicación y talento. Y estamos seguros de que seguirán sorprendiéndonos gratamente con su trabajo en el futuro. En definitiva, la noticia bomba del 11 de marzo sobre Can Yaman y Demet Özdemir ha generado una gran expectación y ha revivido la ilusión de muchos fans que anhelan verlos juntos de nuevo. Aunque todavía no existe ninguna confirmación oficial, las pistas y rumores que han surgido sugieren que podría haber una posible reconciliación entre los dos actores. Si esto se confirma, tendría un gran impacto en su carrera y en su vida personal. Pero independientemente de lo que suceda finalmente, es importante recordar el talento y el esfuerzo de Khan y Demet, y respetar sus decisiones, incluso si no coinciden con nuestros deseos personales. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que todo lo que hemos discutido hoy son especulaciones y rumores basados en información no confirmada. La verdad, como siempre, solo la conocen Khan y Demet. Nosotros, como fans, solo podemos esperar pacientemente y ver qué sucede en el futuro. Bueno, mis queridos amantes del drama turco, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes jugosos y especulaciones emocionantes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. En resumen, hoy hablamos de la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, una noticia que ha provocado un verdadero terremoto en las redes sociales. Analizamos las pistas y rumores que sugieren esta reconciliación, así como las implicaciones que tendría para la carrera de ambos actores. Recordamos su historia de amor inolvidable en Erkencikus y el profundo impacto que tuvo en sus fans. Y finalmente resaltamos el talento y el esfuerzo incansable de Khan y Demet, independientemente de si deciden reconciliarse o no. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias, gracias, gracias desde lo más profundo de mi corazón. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Khan y Demet se reconciliarán en el futuro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla o fuera de ella? ¿Qué opinan de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles encarecidamente que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan en sus redes sociales favoritas y, lo más importante, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho.
No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de chismes explosivos, novedades de última hora y análisis perspicaces del fascinante mundo del espectáculo turco. Activen la campanita mágica para que YouTube les avise al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su valiosa atención, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.